Desde la ciudad de Trujuy, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, transmite Canal 6, el canal joven. Llega el 2 de abril y por lo general todos escuchan o se ven distintos homenajes o conmemoraciones por una fecha tan cercana a nuestro corazón y a nuestro patriotismo y a nuestra historia en nuestra querida Argentina. Y queremos juntar un poco lo que es el homenaje con dos realmente héroes, muchachos que en aquel momento tenían 19 años y estaban en combate allá en las Islas Malvinas. Entonces, escuchar el testimonio en primera persona de dos excombatientes que estuvieron en aquel momento tan difícil para nuestro país y tan difícil para la vida de ellos en las islas, en nuestras queridas Islas Malvinas. Así que le damos la bienvenida a Daniel Vivas, que es de acá también de Trujuy, del barrio. Del barrio. Sí. Y a Ramón Sosa. También del barrio. También del barrio. También del barrio. ¿Los dos son clase 52? No, 62. Yo soy 62 y él es 63. Ah, él es era soldado nuevo. Nuevos. En aquel momento. ¿Y a ustedes les hace bien o les hace mal recordar lo que pasó en la guerra? En realidad nos hace bien. Nos hace bien, sí, porque uno lo usa como descarga, ¿no? En realidad, cuando uno se guarda las cosas y las tiene metidas adentro es cuando se pudren y hacen mal. Es así. Entonces, lo malo siempre hay que sacarlo y contar lo que a uno le pasó, a lo que uno lo que uno sintió y lo que uno siente, ¿no? en estos momentos, ¿no? Eso es importantísimo. Sí. Hoy en día ustedes están más reconocidos por la sociedad argentina, es decir, hay un ambiente hace muchos años ya con todos los veteranos de guerra, pero una época que la pasaron muy mal, prácticamente la primera década. Y sí, yo siempre digo, ¿no? que lo peor no fue la guerra, sino el volver. El volver, sí, porque uno vuelve con un sentimiento, ¿no? De que, por ejemplo, en mi caso perdí un compañero allá y ¿por qué quedó el otro? No quedé yo, ¿no? Se vuelve con ese sentimiento. Y después de ese sentimiento se le suma, se le sumó en ese momento, ¿no? Todo la cuestión política, ¿no? Que pasó en el país, el no ser reconocidos, el que Alfonsín nos mandara, cada vez que íbamos a las plazas a hacer algo, nos mandaba a la policía para pegarnos. Después le tocó a Menem. Con Menem tuvimos una especie de reconocimiento que en realidad fue medio irrisorio y medio nos puso también medio en un brete, porque para la sociedad estábamos reconocidos y nosotros no nos sentíamos así. Después vino todo el problema que se surgió con De la Rúa, Duhalde, y recién con el gobierno de Néstor Kirchner tuvimos un reconocimiento tanto económico como social, ¿no? Recién ahí una valoración. Una valoración, o sea, históricamente fue bastante complejo el tema. La lucha, ¿no? La lucha de veteranos de guerra en la posguerra, ¿no? Es más, tuvimos muchos suicidios, mucha gente, internada, mucha gente con problemas psicológicos, que aún hoy, ¿no? El que tiene problemas psicológicos todavía los tiene. O sea, es más, todos tenemos problemas psicológicos. Lo que pasa es que es en mayor o en menor medida, ¿no? Claro. Uno lo va llevando mejor o peor, pero el trastorno de posguerra lo tenemos todos. Claro. Por eso hace también a veces comentar. En este caso, ustedes, yendo un poco más al tema, vos estabas de policía militar, me habían comentado. Bueno, nosotros estábamos haciendo el servicio militar en ese momento en Bahía Blanca. Era en el 5º Cuerpo de Ejército, en Bahía Blanca. En aquella época existía la PM, la famosa PM, ¿no? Que su función fueron varias, ¿no? En el conflicto llegamos el día después de la toma. Prácticamente creo que esto fue el 2 de abril, nosotros el 4 de madrugada estábamos saliendo desde Bahía Blanca
en un avión Hércules C-130 directo a las islas para inmediatamente tomar cuidado, diríamos, ¿no?, de la población civil, de que la, diríamos, tropa que fuera llegando también fuera se redistribuyendo de una forma, diríamos, no organizada. Y al mismo tiempo hicimos muchos trabajos de infantería muy fuertes, muy pesados, porque éramos los primeros. Entonces éramos un grupo de más o menos 100 personas, ¿no?, que habíamos ido entre soldados, suboficiales, oficiales, y en ese momento nos subdividieron en pequeñas células, ¿no?, grupos, ¿no?, de 15 a 20 personas, que tomamos cuenta de diferentes deberes en la primera instancia, porque en esa primera instancia había un poco todavía de tensión, ¿no? Estaba tensionado porque había varios comandos ingleses que no habían sido todavía capturados. Se habían escapado durante la toma y también se habían mezclado con la población civil. Entonces había una serie de posibilidades y de, diríamos, no potenciales hechos que podrían llevarse adelante, que eran tener atentados, ¿no?, contra puntos estratégicos en Puerto Argentino particularmente, ¿no? Entonces nosotros fuimos en ese primer contingente a un lugar que en ese momento era YPF, en aquella época era lugar de reserva de combustible de YPF, había unos tanques muy importantes en ese lugar. Fuimos a custodiar ese lugar. Entonces hubo mucha tensión, hacíamos, imagínate, guardia de noche en lugares muy así, diríamos, no solitarios, no así en una especie de lugar colina con el mar ahí, porque estaba del puerto, imagínate, hacia la península, ¿no? Había un canal que entraba hacia lo que conocemos como Puerto Argentino, lo que se bautizó como Puerto Argentino con la llegada del ejército argentino a las islas. Y hacia, diríamos, esa salida en la punta estaba ese lugar, ¿viste? Así que la noche te pasaba muchas diferentes, diríamos, no, emociones, y bueno, y estaba toda una serie de circunstancias que eran producto, creo, ¿no?, también de una psicología muchas veces de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que en muchos de los casos, creo, faltó un poco más de humanidad con la propia tropa, ¿no? Sí. Muchos suboficiales, inclusive hasta oficiales, ¿no?, que perdieron un poco, diríamos, ¿no?, la noción de que eso ya no era la colimba, sino que era una situación mucho más importante y mucho más relevante, ¿no? Entonces el trato también, ¿no?, para con los soldados, para con la tropa, muchas veces no fue el ideal, desde mi percepción, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, y se habla muchas veces de la guerra en distinto tono. Es decir, un tono lejano, una guerra que pasó, los excombatientes, lo que vos contabas del reconocimiento, ¿no? Pero pocas veces, a mí me llama la atención, pocas veces se habla del valor y de lo que se luchó, de la pelea en serio, de la pelea a pelea. Es decir, se queda como que se perdió. A mí me daba mucha bronca, ¿no? Yo soy casi de la misma generación y en esa misma época tenía mis dos hermanos bajo bandera. Que se hablaba como, bueno, que un poco en el fondo la idea del primer gobierno de Alfonsín, medio como esconder el tema, y se peleó y mucho. Es decir, en este caso vos me contabas, vos estabas en el regimiento de infantería. Sí, yo estaba en el regimiento de infantería 6, que era Miamonte, pertenecía a la sección de comando, de morteros, sección de morteros pesados, 120, que es un arma de infantería, que es una pieza de infantería que es importante porque es para montaña. Sí, entonces, 120 la boca, es decir, 120 12 centímetros. 12 centímetros, sí. Es decir, que es un proyectil de este ancho y más o menos 80 centímetros, sí. Que se lanza por la boca y sale. Sí. Y en el grupo de morteros éramos 4 morteros, los cuales fuimos divididos. 2 morteros fueron a parar a Puerto Argentino, a la puerta de Puerto Argentino, y nosotros que estábamos en Monte William apoyando a la compañía C del regimiento 3 de Tablada y a un batallón de infantería de marina que era del BIN 5. Entonces,
yo, o sea, todo el tiempo que estuve en Malvinas, yo en Malvinas llegué el 7 de abril, no, el 7 de abril me convocaron, yo a Malvinas llegamos el 13 de abril, todo el regimiento completo llegó el 13 de abril. Y bueno, desde el 13 de abril hasta el fin de la guerra, hasta el 14 de junio, estuve en la misma posición. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Y de ahí tiramos y de ahí combatimos. O sea, el combate fue muy duro. Principalmente el último día fue mucho bombardeo. O sea, desde el Monte William se veía así de frente el Monte Dumbledon, las trasantes que bajaban, trasantes que subían, no sabíamos quién era el que estaba abajo, quién era el que estaba arriba. O sea, una cosa muy confusa, pero que vos no podés hacer un tiro de mortero en ese porque no sabés quién es quién. Entonces podrías estar matando a tu propia tropa. Entonces, y las comunicaciones prácticamente no existían, porque no es como ahora que todos tenemos celulares, o los handys se venden en los kioscos. Handys se venden, cualquiera tiene un handy ahora. Y en ese tiempo los handys que existían eran unas cosas así, llevaban unas pilas como los vasos estos, eran pesados y bueno, y con eso, esa era la comunicación. Es decir, es más, el comunicador nuestro tenía la mochila, tipo mochila, la radio tipo mochila, claro. La única forma de comunicación que había entre regimientos y entre compañías era por teléfono, por cable. Se tiraban líneas, se cableaba lugares, y se tiraban líneas de cable y bueno, y ahí se conectaban los teléfonos. Pero eran muy raros, o sea, el que lo tenían eran los puestos comando donde estaban los jefes de regimiento y nada más, o sea, y se rompía y lo tenían que salir a arreglar. O sea, venía una bomba, rompía el cable, tenían que salir a parchar. Sí, a parchar. En aquel momento, recordemos, mientras ustedes peleaban, la Argentina cambiaba, ¿no? Es decir, la Argentina entraba en... Había un campeonato mundial. Sí, hubo un campeonato mundial que yo no me acuerdo de haber visto un partido, porque estábamos con la cabeza en otra cosa, pero sí, la música, empezó a ser la música nacional, empezó a cambiar, a argentinizarse un poco unas cuantas cosas de golpe, que no se entendían por qué y era esto que estaba pasando. Y ustedes tuvieron, me imagino, una espera... que desesperaba, ¿no? Todo ese tiempo hasta el 1 de mayo, prácticamente, que empezó el combate. En mi caso, lo que yo sentí fue, hasta el 1 de mayo, fue estar a la espera desesperante, como decís vos, porque era que no empezaba, que no se sabía qué iba a pasar, que los barquitos se veían en el horizonte y no sabíamos si eran barco nuestro, si eran barco ingleses, y en el horizonte en el mar, o sea, bien lejos y eran unas cositas bien chiquititas, y decía, eso es un barco, ¿qué hace un barco por acá? O sea, estamos por entrar en una guerra y ese barco está ahí, si es inglés, ¿por qué no lo atacan? Y si es nuestro, ¿qué hace ahí? Uno se preguntaba esas cosas. O sea, eso fue lo más desesperante, y el no poder comunicarte, o sea, únicamente por carta con tu familia, ¿no? Sí. Y eso te iba a decir, hoy en día un pibe, se les dice chico, pero en realidad eran hombres, 20 años, y no, la mamá no le hace la leche, está en otro mundo y mandando mensajes. ¿Ustedes la comunicación con la familia? No, cero. Únicamente cartas. ¿Y les llegaban algunas cartas? Y algunas cartas, pero antes del 1 de mayo. Antes del 1 de mayo. Claro, la historia fue entre abril y... antes del 1 de mayo y después del 1 de mayo. Después del 1 de mayo se corta toda comunicación hasta por carta, y bueno, ya uno ya entra con la cabeza más en sobrevivir, ¿no? Ya no es tan desesperante, por lo menos en mi caso. Porque por lo menos estás haciendo algo. Porque por lo menos uno está haciendo algo, se está ocupando y bueno, ya te entran a correr otras cosas, ¿no? Ya es más el miedo a
perder la vida, en cualquier momento enfrentarte o a confrontar, eso es otra la concentración. Claro. Hay que estar concentrado. Pero se venía el frío encima. Encima se venía el frío. Ya como empezó el combate, el puente aéreo que había se cortó, entonces sabíamos que no entraba más comida. Lo que había era lo que quedaba ahí adentro. Y bueno, en el caso nuestro, nosotros empezamos a cazar ovejas cuando empezó a faltar la comida. Te interrumpo, sí. Ese, para sacarte un poco de ahí y hacer un poco un paralelismo con lo que pasa hoy o no, para que se entienda. Ustedes eran colimbas, es decir, obligatoriamente sí. lo llamaba el ejército por ahí, porque cualquiera que tiene menos de 35 años no entiende esto, ¿no? Sí. La nación, la nación argentina, sí. ¿no? No el ejército, Sí, ¿no? el ejército. A través del ejército, Sí, la sí, nación sí. argentina, porque era una ley, diríamos, del Estado, ¿no? La ley vigente que tenía. Exacto, el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio. Uh-huh. Es decir, tenían la cabeza pensando en que iban un tiempo y se volvían a su facultad, a su trabajo. No es como aquel que decide por vocación ser militar o ser policía. No, nosotros éramos colimbas, así. Pero yo lo que me gustaría recalcar, ¿no? Que teníamos todos un fuerte deber cívico con respecto a la colimba. Eran muy contados los que no la querían hacer. Había mucha gente que le daba lo mismo hacerla que no hacerla, y si hacerla o hacerla y sacársela de encima. Y ante este evento, por ejemplo, en mi caso, yo estaba de baja, hacía 5 meses que estaba de baja. Yo me voy de baja en noviembre y en abril me llega la carta a mi casa, me tenía que presentar y fue espontáneo. Ese mismo día yo me presenté. Y no solamente yo, sino que todos los que habíamos salido de baja en mi regimiento, todos, creo que no faltó ninguno, se presentaron ese mismo día, y si no, el que no le llegó la carta se presentó espontáneamente un día antes de salir. Eso es, es bueno rescatarlo, ¿no? Porque el sentimiento que teníamos nosotros por nuestra patria no es el mismo sentimiento que hay ahora de parte de los chicos que uno ve en la escuela, ¿no? O sea, nosotros en la escuela misma, cuando teníamos que cantar el himno, cantábamos el himno con sentimiento, ¿no? O sea, sintiendo cada palabra. En el izamiento de la bandera, el cantar Aurora o el rezar la oración a la bandera, era también salía o sea, se generaba desde la familia, desde la escuela, desde todos lados, uno lo tenía mamado, ¿no? Inclusive con el tema de la represión, ¿no? Tanto de un lado como del otro, era por la patria. Sí, se veía de otra manera. Era por la y patria. Era una época que se discriminaba mucho más dentro del ejército. Y sí. Pero vos que estuviste, por lo que más o menos me contaron previamente, peleando en todo ese tiempo, ¿sentiste te maltrataron? ¿Te sentiste más o menos bien? Humanamente, ¿no? Digamos, no, humanamente nosotros lo que nos faltó fue más que nada comida. O sea, después lo que pasó entre nosotros, entre el grupo que yo estuve, no fue tan grave. O sea, sí había castigos de campaña, que le llaman el calabozo de campaña, que es el destacamiento. El destacamiento, para quien no lo sabe, es te ponen en el piso, te ponen 4 estacas, te atan de las manos y los pies, y te ponen un poncho por el rocío, por el frío, todo, un poncho de esos de plástico. Te ponían, ese era el castigo que te daban. Ahora, eso estaba en el reglamento de militar, para efectuarlo ante ciertas faltas que uno puede llegar a cometer, ¿no? Una de las faltas que cometíamos era, por ejemplo, en mi caso, yo iba a matar ovejas. Estaba prohibidísimo matar ovejas.
Pero sin embargo, si no mataba ovejas, me moría de hambre. Entonces yo iba a matar ovejas. A mí no me engancharon a otros compañeros. El castigo fue 2 horas de destacamiento al compañero que engancharon. 2 horas de destacamiento. Hay muchos que dicen, yo no lo sé, porque yo no estuve con los otros, que estuvieron 12 horas, que estuvieron estaqueados 8 horas. Y yo quiero recalcar que era casi invierno, el frío que hace en Malvinas, 12 horas estaqueado no lo aguanta nadie, se muere. La persona se muere de hipotermia. Al estar quieto y no a la intemperie y estaqueado. Aparte, bueno, yo por ejemplo he hablado con un compañero mío que dormía conmigo en la carpa y bueno, Sergio Escárate fue uno de nuestros caídos. Y él le echa la culpa a que Sergio Escárate estuvo estaqueado, por eso no tenía musculación para el repliegue y por eso murió. Y en realidad no fue así. Sí, me decía, no, sí, porque estuvo 12 horas estaqueado. Negro, 12 horas no pudo estar nunca estaqueado. Sí, vos acordate, le digo, que amanecía 9:30, 10 de la mañana. ¿Es así o no es así? Sí, amanecía a esa hora. Bueno, ¿a qué hora oscurecía? Y entre las 4:30 y las 5. Y no te dan las 12 horas. Escárate estuvo estaqueado 2 horas de día. Y salió bien del estaqueamiento. Porque yo estuve hablando con él. Después del estaqueamiento, tuvimos un combate con Mortero y fue el que se quedó a sacar la placa base que quedó chupada en la turba. Y no la podemos sacar. Y fue el único que dijo, yo me quedo, quedé tranquilo, andá a descansar un rato de cuando yo te llamo cuando la despegue. Y así hicimos. Cuando terminó de despegarla, me llamó y la sacamos, porque la placa base de un mortero pesa 100 kilos, no la puede sacar una sola persona. Pero estas cosas se distorsionan con el tiempo, se van distorsionando, y el mismo que estuvo con vos no vio las mismas cosas que vos en el mismo tiempo. Sí, sí. O sea, la objetividad se pierde. Se pierde. Y se pierde más cuando hay algún dolor o alguna cosa que te está molestando a vos. Algún resentimiento sobre otras personas. Entonces, no hay que, a lo que me quiero referir con esto es que no hay que meter a todo en la misma bolsa. Claro. Que seguro que hubo excesos y hubo crímenes de lesa humanidad con respecto a esto, seguro. Pero en el lugar donde estuve yo, no hubo. Y en este caso, inclusive vos te tocó una parte más dura también al final, ¿no? Porque vos estuviste en Puerto Argentino en el momento de la rendición. Sí, porque en realidad estábamos con mucha ansiedad, ¿viste? A la espera también, ¿no? Y de aquel lugar que te contaba en la primera instancia, en la primera fase, después a mí me trasladan para otro sector de Puerto Argentino, ¿no? Había tenido, creo yo, ¿no? Por esas cosas del destino, ¿no? Una buena puntuación durante la instrucción en tiro, ¿viste? Entonces había un referente del mayor de nuestra compañía que tenía ese dato y parece que precisaba una persona para tomar cuenta de un armamento particular, especial, que era un jeep de aquellos Mercedes que habían llevado en aquella época, que lo habían desmantelado y habían sacado una ametralladora 12,7 de un avión Pucará y los ingenieros la habían reinstalado arriba del jeep, ¿viste? La función de ese vehículo era en ciertos momentos salir detrás de particulares oficiales que salían a hacer ciertos reconocimientos. Entonces nosotros fuimos a muchos sitios, ¿entendés? Detrás de lugares, de personas que iban a hacer particulares rutinas, ¿no? De comunicación o de ir a investigar, de ir a ver y demás. En esos procesos, siempre me recuerdo del chofer, quien era el chofer, ¿no? Bortolotto, le mando un saludo si me está viendo acá. Cuánta que pasamos juntos, Bortolotto, si nos está viendo ahora. Creo que él está viviendo acá en Luján.
solíamos muchas veces de noche, que era cuando justamente en la época que ya estaban los bombardeos y toda la movida, diríamos, ¿no?, de la guerra en sí, salir de noche, ¿no?, salir con el jeep algunas veces hacia el aeropuerto, del puerto hacia el aeropuerto, que era el lugar que más le tiraban y que más había cobrado, como quien dice, ¿no?, de la Fuerza Aérea Inglesa, de los bombardeos, de las fragatas, todo. Y de noche a buscar particular munición o algo, alguna cosa, porque era necesario, porque de donde nosotros estábamos operaban los comandos argentinos, que hacían particulares misiones, diríamos, ¿no?, detrás de las líneas muchas veces, ¿no?, y salían con helicópteros desde allí y se dirigían a lugares particulares, diríamos, ¿no?, donde podían hacer diferentes incursiones de comando, ¿no? Era gente muy preparada esa, ¿no? Muchos que conocen la historia habrán escuchado bastantes anécdotas, diríamos, ¿no?, de los comandos, cómo se llamaba aquel famoso regimiento de comando 601 también, creo que era, ¿no? Sí. Que estaba el perro, no me acuerdo el sobrenombre, ¿no? Pero bueno, estaba Rico, había varios, ¿no? Estaba Zenedín, había una crema pesada ahí en esos grupos, y nosotros teníamos con nosotros muchas veces en ese lugar, que era un lugar estratégico, era la casa del gobernador, era la casa donde supuestamente estaba Menéndez, pero Menéndez se movía, no estaba siempre ahí. Supuestamente, o sea, era el lugar donde funcionaba el primer gobierno argentino, diríamos, ¿no?, en las islas, ¿no? Entonces nuestra tarea era de alguna forma hacer guardia, ya sea en la casa, en los alrededores de la casa. Por eso fuimos bastante mediáticos, ¿no?, la PM, porque estábamos en contacto con muchas veces que aparecían por ahí algunos periodistas o gente y todo. Entonces, como no veían mandos, no veían a nosotros ahí haciendo guardia, de repente nos preguntaban alguna cosa y demás. En ese sentido vimos también mucho del movimiento civil, diríamos, ¿no?, de gente que pasaba por ahí en vinculación a la guerra con relación a los medios, ¿no? Casa Onseure, el otro era estaba Rotondo, que me entrevistó en la puerta de la casa en una ocasión. Aníbal, yo le escribí en una ocasión: che, ¿no tenés aquella entrevista que me hiciste? Me la voy a buscar, me decía Ramón, así. Bueno, ¿qué pasó? Básicamente, una historia muy larga, te la hago corta. Nosotros esperábamos para también, ¿no?, directamente entrar en combate. Nuestras experiencias de combate habían sido fugaces. De repente ver aviones pasar, ¿no?, y de repente algunas veces confrontar con los aviones frente a frente también, cuando en los últimos días que hacían incursiones por todos lados y te los encontrabas o pasaban así. Una época que también había como comunicados o información que tenían, ¿no?, que iba a haber un particular ataque. Una mañana me acuerdo, creo que fue la vez que los tuve más cerquita, ¿no?, a los ingleses, ¿no?, que cuando 2 aviones, yo estaba con ese jeep, pero uno de los únicos que estaba a cuerpo abierto, solo con un chaleco antibalas, ¿no?, y la ametralladora. En ese momento el subteniente Amuchastegui, le mando un gran saludo, ¿no?, a Guillermo Amuchastegui también, si ve la entrevista, que era un suboficial, muy buen suboficial, ¿no?, del ejército, que estaba con nosotros a cargo nuestro, y me puso en esa posición y me dice: bueno, quédate acá, y bueno, si ves algo, listo, dale, con todo, ¿viste? Estaban adelante, inclusive había otros grupos, ¿viste? Había gente del interior de Argentina, de muchachos de Corrientes, que estaban en otras posiciones, que estaban también salvaguardando ese sector, ¿viste? Entonces los aviones aparecieron en un momento, hacía un frío bárbaro, aquellos últimos días, ¿te acuerdas del frío que hacía? Era terrible, ¿no? Hacía mucho frío. Entonces nos ponían poncho y después la capa, ¿no?, aquella capa que vos decías, ¿no?, que era más para la lluvia y todo. Era difícil también a veces maniobrar, ¿viste?, en medio del frío y todo. Y de repente aparecieron estos, ¿viste?, así, ¿no?, y unos movimientos muy rápidos. Era todo muy veloz con los aviones. Eran fracciones de segundo, ¿viste?, ¿entendés? Pero bueno, tuvimos suerte, pasaron por arriba, tiraron y no pasó nada, ¿viste? No nos dieron, ¿viste? Yo creo que ellos también sabían a qué le querían dar, ¿viste? Habían puntos fundamentales estratégicos, como la usina que había por ahí cerca también, la planta potabilizadora de agua, la casa esa que era la casa del príncipe, ¿no?, que viste, donde la famosa foto, ¿te acordás?, que están los comandos argentinos cuando hacen la toma en Revista Gente, es ahí también. Y bueno, todo eso pasó ahí. Fue una historia interesante, desde que nosotros ayudamos mucha gente, muchos muchachos, muchos compañeros que venían del frente. Como nosotros teníamos acceso a varias
diríamos, logística, comida y cosas, ayudábamos mucha gente. Y había mucha gente que venía a bañarse ahí donde estábamos nosotros también. Había un subteniente y un muchacho que nunca más me olvido, un otro soldado de Curuzú-Cuatiá, no me acuerdo el regimiento, ¿viste? Pero era muy inteligente ese subteniente también, sabía de las fragatas misilísticas, ¿viste? Cómo eran y todo. Creo que había algunos cursos había hecho, ¿viste? Habría estado como haciendo algún viaje o algo afuera, conocía de las fragatas misilísticas, cómo eran las fragatas, nos contaba, ¿viste? Ellos también quedaron, ¿viste? El último bombardeo, en los pozos que estaban un poco más adelante, donde estábamos nosotros, ellos también no volvieron. Llegamos a conocer gente así, ¿viste? Que no volvió también, como decía Daniel al inicio, ¿viste? Eso fue fuerte. Y después, bueno, la ansiedad de estar ahí esperando a la espera, ¿viste? Y no poder, ¿viste? Tirar un tiro, ¿viste? Realmente para entrar verdaderamente diríamos, ¿no? En combate, ¿no? Que era lo que estábamos esperando. Estábamos dispuestos a defender, ¿viste? Hasta el final. Pero bueno, las cuestiones del destino y la diplomacia y también, bueno, los altos mandos del ejército llevaron a otra, diríamos, ¿no? Situación que fue, creo hoy por hoy, para bien de muchos de nosotros, ¿viste? ¿Entendés? O sea, rendirse porque no estábamos en condiciones de ganar la batalla, ¿viste? Porque fue una batalla, esa es la realidad, ¿viste? Muchos dicen una guerra, que fue una gran guerra, claro, la hubo. O sea, sin dudas, y un gran respeto a todos los muchachos. Yo a Daniel le tengo realmente una cosa muy grande en ese sentido, ¿no? De respeto, porque fueron los que verdaderamente, o sea, tuvieron el bautismo de fuego, ¿no? En el frente, la Fuerza Aérea Argentina también, ¿no? Yo me saco el sombrero siempre enfrente de todos ellos, ¿viste? Ahora, claro, nuestro trabajo fue un trabajo, otro tipo de trabajo. Hicimos un trabajo que fue justamente ese que te comentaba anteriormente, en la parte donde estaba la población, parte de la población civil, en este sentido, diríamos, ¿no? Tratando de ayudar lo más que nos fue posible a gente que estaba en situación un poco peor que la nuestra. Sí. Un día en una conversación de estas en una escuela, en la etapa anterior, trabajando de docente, un compañero tuyo me acuerdo que contó que hacía 15 años nunca le había hablado al hijo, le había contado nada de la guerra, jamás, ¿no? Y ahí se desahogó en la escuela a contar cosas. Y parecida a lo que contás vos. Una pregunta, mucho se habló de que la mayoría de los combates fueron de noche, ¿era así? Sí, la mayoría de los combates eran de noche. Los bombardeos y los combates de avance de los ingleses eran de noche. Pero eso es porque ellos tenían mejor tecnología que nosotros. Ellos venían con los fusiles que eran muy parecidos a los nuestros, un FAL 765, que es de origen inglés. El de acá es fabricado en Argentina, pero es de origen austríaco, ¿no? Claro, sí. Claro, es de origen austríaco, pero es fabricado acá. Es muy bueno también, es muy bueno, pero no es el mismo que el de los ingleses. Los ingleses es de mejor calidad. Podríamos decir que esa es la diferencia, la calidad. Y aparte de la calidad, en cada fusil tenían miras infrarrojas. Entonces los que avanzaban venían, o sea, te veían. Y la respuesta nuestra era al fuego de ellos, nada más. No podíamos hacer o sea, a donde se veía que te estaban tirando, ahí es donde tirabas vos y tenías que rajar enseguida, porque si no te hacían, te hacían boleto al toque. Esa es ahí está la diferencia de por qué ellos avanzaban de noche y no avanzaban de día. Aunque el último día, el 14 de junio, y el combate terminó como a las 9:30, 10 de la mañana. Y siguió después durante el día, hasta que se enteraron algunos infantes de marina que la última que se rindió fue la infantería de marina, que estaba esparcida por Monte Dumbledon, por Monte William, por Sapperhill. Fueron los últimos en rendirse. Ellos fueron los últimos en rendirse. Pero ustedes pelearon varios días, no fue una sola noche. No, fueron varias noches. Lo que pasa es que fueron varias noches, pero alternadas, no es que fueron noches consecutivas, claro.
por lo menos en la parte nuestra. Avanzaban los ingleses, ustedes lo repelían porque ustedes estaban quietos. Se repelían y volvían 1 o 2 días después. Sí. Y después los bombardeos de ellos eran permanentes, ¿no? Claro. Los bombardeos de los barcos tiraron permanentemente. Claro, constantemente les estaban tirando con las bombas que caían en la zona. Sí. La noche antes dos noches antes, de la rendición, los ingleses intentaron un nuevo desembarco por el Fitzroy, que vendría a ser de Puerto Argentino, por el lado de atrás de Puerto Argentino vendría a ser, ¿no? Y bueno, ese desembarco fue repelido. Esa la pasaron muy mal los ingleses ahí, Sí. Perdieron todo, tuvieron que retirarse. Bueno, sí, están en los videos de los ingleses propios. Ahí fueron algunos de nuestros tiros fueron de nuestros morteros. Ah, sí. Sí, algunos de nuestros pepas cayeron por ahí. Sí. Sí, y es un poco lo que decíamos, para que la teleaudiencia quede en registro, ¿no? Lo que se peleó en serio, porque va pasando el tiempo, han pasado tantas situaciones políticas en nuestro país y al margen del reconocimiento como veteranos de guerra y que estuvieron en combate, realmente contar lo que fue en combate y la vivencia de aquella época. Sí. Nosotros hemos pasado por varios tildes, ¿no? Como quien dice. Hemos pasado por en principio por los chicos de la guerra, que bueno, nos dolía, pero no decíamos nada. Es decir, que te digan chicos después de haber pasado una guerra, una situación de combate como la que pasamos nosotros, ya dejá de ser el chico de la guerra. No era gracioso. No es, claro, no nos caía bien. Después pasamos por ser los loquitos de la guerra. O sea, después de un tiempo ya no éramos los chicos, ya éramos los loquitos de la guerra. Porque había muchos vendiendo diarios en los trenes, colectivos, había muchos militando, ¿no? Veteranos. Militando en el sentido de no militando, sobreviviendo, sí. Que es distinto. Y ¿viste? también informando muchas veces, ¿no? A la población, ¿no? Sí, con un folleto, ustedes se juntan, se reconocen dónde estaba uno, otros se encuentran. Sí. ¿Se acuerdan de la época? ¿Se siguieron viendo? Es más, con él tenemos nosotros somos del barrio, nos crecimos juntos, Sociedad de Fomento Julia Roca, aprendimos a nadar casi juntos, tuvimos cantábamos juntos también. Cantábamos juntos. O sea, todavía cantamos, cantamos. Todo antes de la guerra. Y cuando, yo termino de hacer mi colimba, lo llaman a él. Entonces, yo no tuve contacto con él en ese tiempo. Yo no estaba acá, estaba en Uruguay. Claro. Mis viejos son uruguayos, a los 16 me había ido para Uruguay, ¿viste? Un tiempito. Y vine de allá para hacer la colimba. Ese es de lo que va del sentimiento, ¿no? Sí. La responsabilidad. Si yo le contaba a él, mi hermano, el otro día de la guerra, se embarcó, estaba de licencia hasta la baja y se fue. Sí, en mi caso hubieron 2 factores. Uno, yo estaba jugando al básquet en Uruguay y estaba en una carrera profesional de básquet, ¿no? Entonces mi hermana me llama de acá, una hermana uruguaya que estaba acá, se había quedado en lo que era la casa nuestra acá en Trujillo, y me dice, bueno, la verdad te recomiendo, te llegó la carta, me dice, mejor parece que es bueno que te presentes, porque si querés en algún momento venir a jugar acá a la Argentina o algo, vas a figurar como desertor, ¿no? Capaz que tenés problemas con los papeles. Yo la pensé varias veces, ¿viste? Pero en verdad tenía ganas de hacer la experiencia también, como dice Daniel, ¿no? Era un poco gana, un poco aventura, ¿viste? Un poco todo, un poco juventud. Creo que es eso también, ¿viste? El hecho de decir pasar la prueba también, ¿viste? Entonces, bueno, vine y me presenté. En tu lugar, allá en Puerto Argentino, vos viste de frente a los ingleses ya cuando Puerto Argentino estaba rendido. Exacto. Excepto de ver muchas veces, como te decía anteriormente, los aviones y recibir fuego directo, no de ellos, no a través de las fragatas que tiraban como locos. Calculábamos con los relojes, me acuerdo, nosotros teníamos con cronómetro, ¿viste? Calculábamos por segundos, ¿viste? De repente estábamos de noche jugando a las cartas ahí, ¿viste? Arriba estábamos en una casa,
el cuarto donde anteriormente estaba lo que vendría a ser la servidumbre, ¿no? del príncipe, ¿no? Y ahí nosotros parábamos ahí, ¿viste? Y ahí hacíamos los cambios de guardia y venían los que estaban en guardia y comíamos ahí y todo, ¿entendés? Entonces había momentos que estábamos ahí, estábamos jugando al póker, ¿viste? No jugábamos al truco, al póker también, ¿no? Y resultaba que cuando comenzaban a pasar ya más de 10 segundos, ¿viste? Que sentíamos que caían cada vez, estaban muy cerca cayendo ahora, ¿viste? Y una noche, me acuerdo clarito, ¿no? Pasaron por arriba de la casa y comenzaron a caer en la cancha de fútbol donde era el helipuerto, ¿viste? Cayeron varios proyectiles por ahí, ¿viste? En la zona. Fue una ráfaga, pero bueno, llegó, como tiraban. Imagínate, de 40 a 50 kilómetros estaban tirando los tipos, ¿viste? ¿Entendés? O sea, eso, bueno, fue lo más, digamos, fuerte que vivimos. Y después, bueno, ver también los primeros ataques aéreos, por ejemplo, ¿no? Ver también un poco la confusión, hasta inclusive de mandos, ¿viste? O sea, no sabían cómo reaccionar, no había experiencia, ¿me entendés? ¿Vos viste no había experiencia. La llegada de los políticos argentinos y sindicalistas que llegaron antes del 1 de mayo? Claro, nosotros todos estábamos ahí cuando fue Galtieri, cuando fue, bueno, parte digamos, ¿no? De la... Allende, Oscar Allende creo que fue. Había habido un acto, ¿no? Muy importante, que fue cuando también, bueno, vinieron todos, ¿no? Vino Galtieri, vino con toda una parte civil. Donde estaba yo no fue nadie. Y una parte militar. Pero viste cómo son los protocolos de las guerras, son así, viste, o sea, los altos mandos se encuentran en lugares salvos y todavía no se tiraba ni un tiro todavía, ¿viste? La cosa comenzó después, ¿no? Cuando las cosas... Lo que yo le comentaba es que hubo una delegación de políticos argentinos y periodistas que fue por el 20, por ahí 15, 20 de abril. Bueno, ten en cuenta una cosa, ¿no? Mira, así todo, ¿no? Con toda la experiencia personal que siempre uno reconoce de los veteranos de Malvinas, ¿no? De todos los militares sinceros también que combatieron en Malvinas, en el frente. Yo conocí muchos, varios, ¿viste? Tener en cuenta que fue un punto de inflexión también, ¿no? Malvinas, ¿no? Porque el país realmente, o sea, allá nosotros nos olvidamos de toda posición política, colores políticos, estábamos todos por una misma causa, ¿viste? Sí. En la isla, ¿viste? ¿Entendés? Nosotros sabíamos que los ingleses ya nos habían invadido antes, ¿viste? ¿Entendés? Ya lo teníamos, ¿viste? En el ADN, en la cabeza, ¿viste? ¿Entendés? O sea, que eran invasores, ¿viste? ¿Entendés? Los ingleses, por históricamente. Entonces nosotros estábamos para, de alguna forma, poder repeler al invasor por cuarta vez, no sé exactamente lo que venía para estos lados, ¿viste? Claro, en una época diferente, con otros códigos, con otras tecnologías, con otros aliados, ¿no? También, ¿no? Con satélites, ¿no? Americanos y muchas cosas, ¿entendés? Que jugaron a favor de ellos en ese momento, pero que a su vez... Claro, que a su vez, ¿qué sucede? ¿No? Eso fue realmente el puente para que hoy muchos de los ciudadanos que nos están viendo ahora, aquí jóvenes y no tan jóvenes y demás, estén disfrutando de las libertades que se disfrutan también en la democracia de hoy, con sus pros y con sus contras, ¿no? Con las cosas alcanzadas, logradas, vuelvo a repetir, más allá de cualquier color político o posición ideológica. O sea, en la Argentina, a raíz de Malvinas, comienza la transición a lo que estamos viviendo hoy. Esa es la realidad, porque si, en ese caso, para bien o para mal, los militares les hubiese salido bien la movida, como lo dicen muchos estrategas militares y expertos estudiosos de los temas bélicos y demás, que si Argentina hubiese ido en otro momento, ¿no? O sea, un poco más hacia el invierno, le hubiese sido muy difícil a la flota inglesa con los mares, eso no sabe lo que eran, las olas que habían ahí, cómo se veían los vientos que habían, les hubiese sido mucho más difícil llegar. Aparentemente también nunca fue un picnic, lo reconocen los mismos ingleses. El mismo comandante de la flota dice, "The Falklands was no picnic". No fue un paseo de campo, ¿no? Para ellos. Les costó y les costó mucho. Y les costó muchas bajas también, y no solamente de vidas, sino también de material técnico, bélico, barcos, ¿no? Por eso vuelvo a repetir nuevamente, la Fuerza Aérea Argentina, realmente los pilotos argentinos son, mira que yo viajé un poco y son reconocidos mundialmente, ¿no? El valor que tuvieron los pilotos argentinos, digo, no sin desmerecer el valor de nadie, porque todo sumó, ¿no? A lo que fue la causa,
realmente es algo que siempre, ¿no?, debemos tener presente y siempre reconocer, porque verdaderamente, más allá de que la batalla se perdió, diríamos, ¿no?, fue, como digo, ¿no?, un punto de inflexión muy importante para lo que se está viviendo hoy por hoy en la Argentina. Sí, me sacaste el remate que iba a hacer, que es ese, la desgracia de la pérdida de la guerra es lo que acelera la llegada de la democracia, porque si no, el proceso militar hubiera seguido mínimo una década más, mínimo. Es decir, hubiera sido totalmente distinto, la guerra aceleró todo, es decir, el final ese abrupto. Bueno, quedarles muy agradecidos a los dos por venir y dar sus testimonios. Una última, ya que me acordé de algo bélico. ¿Con los Gurkhas te encontraste? No llegué a llegué a ver los Gurkhas. No. Gracias a Dios no tuve. ¿No tuviste? No tuve, no. Tengo compañeros que sí, que los vieron, estuvieron con los Gurkhas, pero los Gurkhas en realidad no. Claro que son los Gurkhas porque estamos un poco mayor nosotros y la gente más joven no lo entiende bien. Los Gurkhas son cipayos, es decir, parte de un ejército que perteneció a otra parte del imperio inglés, que es pago, ¿no?, que van a pelear donde el emperador manda. En este caso, la reina de Inglaterra los manda a pelear en la Argentina y por lo general van a la Argentina, a Malvinas, ¿no?, que es parte de la Argentina, y los mandan al frente. Por lo general son los más sanguinarios porque son oriundos de Nepal. Y bueno, tienen un arte marcial específico para la guerra, con su famoso cuchillo, que es un cuchillo curvo con el filo en la curva, que es para degollar, y todos los movimientos del arte marcial que hace el Gurkha terminan de huello. Y otras de las cosas que dicen de los Gurkhas, que se llevan las orejas de trofeo. Pero en realidad lo que hace el Gurkha es pasar por el lugar donde están los muertos e ir degollando a los muertos para causar más terror en los que quedaron vivos. Es nada más que eso, o sea, no es todo... Mercenarios. Sí, son mercenarios. Cipayo, que es el ejército pago de mercenarios. Esos son los Gurkhas. Yo no los vi y dicen que no entraron en combate. Otros dicen que sí. Yo la verdad que como no los vi, no puedo decir, no estuve ni combatiendo con ellos. En un documental hecho por Jorge Lanata hace 7-8 años en Malvinas, todavía hay un destacamento de los Gurkhas en Malvinas, lo cuenta. Sí. Fue en 2006, 2007 por ahí. Sí, ahora bueno, lo que hay que tener en claro justamente es esto, ¿no? Que ahora los ingleses declaran de que tienen miedo de que los argentinos hagamos otro intento de recuperación, lo cual es totalmente absurdo. Esto lo único que hace es, para mi criterio, es afirmar y reafirmar el interés que tienen ellos por la Antártida Argentina, no por las Malvinas. Ellos se están focalizando en este momento, por eso están militarizando toda la zona, porque en cualquier momento van a decir, bueno, la Antártida Argentina, lo que está en la Antártida Argentina no es de Argentina, es nuestro, y nos van a rajar también de ahí. Eso es lo que hay que concientizarse. Internacional. Sí. Bueno, la última, vamos a pasar un chivo. ¿Qué actividad estás desarrollando que me das? Bueno, sí, ya que estamos aquí en la zona de Moreno, no zona oeste, acá Trujuy, toda esta zona de acá, tenemos una quinta muy bonita, un espacio muy lindo acá en lo que es Lomas de Mariló, muy cerca de Avenida Roca, a la altura de la Parada de los Aromos. Tenemos un espacio para práctica de yoga, ¿no? Yoga, relajación, respiración, es un lugar muy bonito y siempre 2-3 veces por año, Daniela ha ido muchas veces también con su familia y todo, hacemos un pequeño retiro de yoga para esta época de la Semana Santa, ¿viste? Entonces vienen personas de diferentes lugares, de diferentes sectores, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de la capital federal, y tenemos algunos invitados especiales también, ¿no?, como algunos maestros de yoga de la India que van a venir. Y bueno, y ahí más o menos se hace una convivencia que puede ser, la gente puede asistir por día
o también por el programa, ¿no? Dos días o 3 días si quisieran igualmente, ¿no? Entonces me pueden contactar para quien esté interesado. El teléfono de la zona, ¿lo puedo pasar? Sí, sí. El teléfono de la zona es 0237-481-1408. Tenemos también un Facebook que es Centro Shanti, el Facebook, ¿no? Se escribe Centro y Shanti se escribe S-H-A-N-T-I. Shanti significa paz en sánscrito. La dirección es Boulogne-sur-Mer 2888, esquina Lemos, en Lomas de Mariló. Tengo un celular también para quien quiera mandarme mensaje de texto, que es 1553-696862. Así que bueno, todas las personas que estén interesadas en la zona, en el tema del yoga, un poco la relajación, la vida un poco más sana, diríamos, ¿no? También, ¿no? En cuanto a lo que es todas estas prácticas tan interesantes que conocí. Totalmente a la paz total, me parece muy bien. Que conocí personalmente en Oriente, ¿no? Y otras partes, entonces lo compartimos con la comunidad, así que se comunican y bueno, nos ponemos de acuerdo para clases o eventos, no actividades. También la parte de la música siempre es algo importante en estos retiros. Siempre invitamos a algunos músicos, no amigos, también para participar con toda la parte de musicoterapia, terapia del canto, ¿no? Y toda la música de relajación. Y también nos encontramos con programas culturales que Daniel ha estado en muchas ocasiones para cantar canciones también, ¿no? Que nos gusten en un fogón allí en la Quinta de los Orzales. Me han explotado. Un placer. Bueno, muchas gracias. Un gusto que hayan venido, un gusto verlos sonreír, verlos bien, que tienen las puertas abiertas de Canal 6 cuando quieran hablar o difundir algo de todos los veteranos de Moreno, de San Miguel, de la zona, son siempre bienvenidos porque a ustedes les debemos todo. Muchísimas gracias por dejarnos llegar a la gente, llegarle nuestro testimonio y nuestra forma de malvinizar a la gente, ¿no? Para que tome conciencia de lo que realmente pasó en la guerra y de realmente qué es lo que quieren los ingleses de acá en más, ¿no? Porque esto no termina acá, esto es una guerra que viene de 1806 y todavía continúa. Es así. Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención. Desde la ciudad de Trujuy, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, transmite Canal 6, el canal joven.